esclavitud es aquel que gobierna nuestras vidas. Es aquel que gobierna nuestras emociones. Es aquel que gobierna todo cuanto nosotros tenemos. Un espíritu de esclavitud es aquel que no nos deja avanzar en el Señor. ¿Cuántas veces decimos, yo le voy a servir a Dios? Voy a seguir avanzando. Pero cuando yo miro mi vida, hay cosas en mí que impiden que yo avance. Y voy a colocar un ejemplo sin ofender a nadie. Cuando una persona está en espíritu de esclavitud de droga, los padres le pueden pintar el mejor panorama. Le pueden pagar la esclavitud de nuestra vida. Por mucho que queramos avanzar, terminamos retrocediendo. Si el espíritu de esclavitud está dominando mi vida, entonces yo tengo desánimo. Si el espíritu de esclavitud está en mi vida, me está diciendo, oye, aquel hombre, acuérdate, te mandó un mensaje, escríbele nuevamente. Porque hay algo que está dominando mi vida y me lleva nuevamente ¿a dónde? Al adulterio. Es que yo no voy a tomar más, yo quiero tener una vida diferente, pero si no hay una vida en el espíritu, vuelvo nuevamente y caigo en el vicio del alcohol. Porque son espíritus que se mueven en la vida de las personas. De pronto nosotros no entendemos o no nos hemos dado cuenta que nuestra vida se rige espiritualmente. Y hay una ley espiritual. Y la ley espiritual es que hay, así como hay demonios, así hay ángeles. Amén. Amén. Y nosotros no podemos guerrear con una persona, regañándola, echándole la culpa a otra persona, al papá, a la mamá, a la abuela, por lo que está viviendo, si nosotros no logramos desarraigar el espíritu de esclavitud de una vida. Yo tengo que ir a la raíz y tengo que entender que es lo que se está moviendo. Por eso no hay una decisión por Cristo, por eso no hay fruto, por eso no hay arrepentimiento, por eso no hay cambio, porque mi vida está gobernada por el espíritu de esclavitud. A veces tenemos sueños, y sueños que no provienen ni siquiera ni de Dios ni del diablo, sino de nuestra carne, de nuestro deseo. Y es que nosotros soñamos con un mejor hombre estando casados. ¿Cuántos dicen amén? Que nosotros deseamos tener cosas mejores, pero ¿dónde me está llevando ese sueño? Mientras duermo estoy soñando que estoy teniendo relaciones con otra persona y pienso que fue un sueño. No, llegó el espíritu de esclavitud. ¿Y de dónde viene ese espíritu de esclavitud? Quizás viene de la tercera y cuarta generación desde antes. Quizás un familiar mío hizo un pacto. Usted sabe que cuando una persona practica la idolatría o la brujería en su casa, siempre le van a hacer una lesbiana, una prostituta o un homosexual. Amén. Amén. Y hay espíritus de esclavitud que están dañando las vidas. Hay espíritus de esclavitud que se están metiendo en la vida de los jóvenes. Hay espíritus de esclavitud que están haciendo que las niñas a temprana edad empiecen a seducirse a través del TikTok. Amén. Hay espíritu de esclavitud que nos lleva a nosotros ¿a dónde? A fallar, a volver a lo mundano, a pensar que lo mundano es más delicioso que lo espiritual. Porque hay una lucha de los reinos y hasta que yo no entienda esto, yo no voy a avanzar. ¿Qué es lo que está esclavizando mi vida? ¿Qué es la esclavitud que está en mi casa? Yo tengo que analizar, yo tengo que mirar y desarraigar. Yo tengo que cerrarle la puerta al pecado. Yo no se lo puedo permitir. Yo soy cristiana, pero si mis hijos no son cristianos, mi casa se respeta y aquí no se coloca música. Que ellos pagan arriendo, que ellos pagan quizá el servicio, que se vayan. Pero yo tengo que sacar de mi casa la inmundicia. Pero yo tengo que poner un palo en mi casa y decir, aquí se respeta. Amén. Porque yo no puedo permitir que el espíritu de esclavitud sea el que esté gobernando nuestras vidas y cada área de nosotros. Esta palabra Dios la hablaba a mi vida y me dice, hay vendas que todavía están en los ojos de las personas que no están entendiendo que estamos en dos reinos. Y hasta que nosotros no entendamos que no es algo que yo estoy sintiendo, que no es algo que yo estoy pensando, no es casualidad, es algo que está dentro de mí y yo necesito darle la orden. ¿Sabe? Hay cosas que ni yo, ni los líderes, ni mi esposo podemos hacer, que solamente lo puede hacer usted. Y es decisión. Y es decir, hoy yo salgo de la esclavitud. Hoy yo salgo del letargo espiritual. Hoy yo dejo de andar murmurando. Hoy yo suelto esta esclavitud.
Porque si algo me decía Dios, cómo Satanás empieza a sembrar murmuración dentro del pueblo de Dios para esclavizarlo. Y las personas que te llegan a visitar son chismosas. Te tengo la última. Amén. Y de esa manera, Satanás no tiene subyugado, no tiene manipulado. Somos unas marionetas muchas veces del enemigo. Hoy tenemos que mirar dónde estoy fallando yo. Hoy tengo que mirar qué es lo que está esclavizando mi vida, que me está hundiendo y no me deja avanzar. A veces somos esclavos del dolor, del resentimiento, de nuestras emociones. Y nosotros tenemos que llorar. Hay momentos donde vamos a llorar, pero necesitamos entender que hay un espíritu de esclavitud que nos quiere gobernar. Yo un día fui a una casa a orar. Bueno, ni siquiera iba para allá, estaba visitando y de pronto Dios me dijo, ves. Y yo llegué a esa casa. Y cuando llego a esa casa, yo estoy hablando con ella, estoy conversando, pero yo le digo a la hermana que va conmigo, aquí hay una esclavitud que esta mujer tiene. Y yo le veía, espiritualmente, le veía su tobillo agarrado a una cadena y la cadena estaba enterrada. Y yo le dije a la hermana, ponle las manos en los pies, porque esta mujer está con un yugo de esclavitud. Esta mujer necesita ser libre. ¿Sabe? Y Dios le ministró libertad, pero su corazón no estaba dispuesto para buscar a Dios. Y Dios me dijo, va a volver a la esclavitud. Va a volver a la esclavitud. ¿Sabe por qué? Porque yo noté algo, que día y noche alimentaba su esclavitud. Amén. Por eso le digo, hay cosas que nosotros no podemos hacer. Ni que Jesucristo descienda y le ponga la mano y ella va a ser libre de la esclavitud espiritual. Pero de aquí, todo el día pasaba alimentando su esclavitud. Y así nos pasa a nosotros. A veces hablamos todo el tiempo de nuestra esclavitud, porque no hay presencia de Dios. Y la Biblia nos dice que Dios a nosotros nos ha dado el espíritu de adopción. Adopción, ¿verdad? Cuando nuestros hijos no salen de nuestro vientre, de nuestro yugo con mi esposo, no salen de la unión, no salen del matrimonio, no salen de pronto no estamos casados, pero somos compañeros. Pero necesitamos tener hijos y no podemos. Y lleguemos a la adopción. Dios en esta mañana nos quiere adoptar. Amén. ¿Sabe por qué? Porque a veces tenemos vidas donde Dios no es nuestro Padre. Ay, no. A veces nosotros tenemos la vida, pero el que menos tiene nuestra vida es Dios. Yo puedo postear y decir algo en el Facebook y decirle algo a una persona, por encima de todo lo que yo esté viviendo, yo creo en Dios. Pero ¿cómo está mi vida delante de Dios? ¿Está en esclavitud o realmente estoy viviendo como si Dios fuera mi Padre? Porque donde hay un padre hay reglas. Donde hay un padre hay deberes que cumplir. Y yo tengo que vivir conforme a mi Padre quiere. Y si el espíritu de adopción está sobre mi vida y Dios me ha dicho, tú eres mi hija, yo tengo que comportarme como la hija del Padre que soy. Yo no puedo todo el día estar jugando el Free Fire porque ahí no está Dios. Amén. Quisiera. Nosotros estamos tan engañados. Cómo Satanás nos está gobernando. Y a veces Dios quiere visitarnos, a veces Dios quiere llenarnos, a veces Dios quiere sanar nuestras vidas, a veces Dios quiere hacer tantas cosas, pero nosotros estamos tan esclavos del mundo, estamos tan esclavos a tantas cosas que impedimos que Dios descienda a nuestras vidas. A veces Dios quiere visitar a nuestra familia, pero el mayor impedimento soy yo. ¿Sabe por qué? Porque mi esclavitud anula el poder de Dios. Yo puedo decir que Dios existe y que Dios hace cosas grandes, pero cuando mi familia me está viendo a mí en esclavitud, ¿qué van a decir? Una cosa es lo que tú dices, pero otra cosa es la que tú haces. Amén. Amén. Dar un aplauso fuerte a Dios porque Él nos ama. Amén. Y Dios vino a hacernos libres en esta mañana. Dios me daba esta palabra y me daba dos pasajes y yo le decía, Señor, respáldame esta palabra, acompáñame a caminar con esta palabra. Y Dios me decía y me colocaba el ejemplo de la vida de José y me colocaba otro ejemplo y me decía, José fue un hombre que fue escogido desde pequeño. José era un hombre que tenía sueños. José era un hombre que tenía visiones. José era un hombre que tenía presencia de Dios. Ese era José.
Pero dice la palabra que cuando Dios empieza a revelarse a la vida de José con sueños, inmediatamente se levanta el enemigo a través de su familia para impedir que él siguiera soñando. Y algo que me decía Dios, José estaba en medio de la esclavitud, aunque era libre. Estaba en medio de su familia, pero yo no puedo estar reuniéndome con personas que no comparten lo mismo que yo. ¿Cuántos me entienden? Porque los sueños que yo tengo no los tienes tú. Porque las revelaciones que el Padre me ha dado a mí no lo tienes tú, entonces no encajamos. Y si yo sigo involucrándome contigo, el propósito de mi vida se va a perder. Y José tenía sueños, tenía revelaciones. Pero cuando él llegaba donde el Padre decía, estás loco. Pero cuando él llegaba donde los hermanos, le decía, para fregarte. Tú que vas a soñar, que vas a ser rey, que estás loco. Pero José se daba cuenta de algo, era que Dios estaba con él. ¿Sabe por qué? Porque había adoptado a Dios como su padre. ¿Estaba su padre en contra de los sueños de José? Sí. ¿Estaban sus hermanos en contra de los sueños de José? Sí, estaban en contra. Pero ¿sabe qué? Era un hombre que buscaba la presencia de Dios y tenía palabra. Quiere decir que la palabra de Dios dice que aunque padre y madre me dejen, cuando padre y madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Estamos nosotros preparados para que nos dejen nuestra familia. Estamos nosotros preparados para que nos vituperen. Estamos nosotros preparados para que nos den la espalda. Y él se podía dar cuenta que aunque era libre, que aunque era hijo, su padre decía, un momento, quiere decir que el papá estaba en esclavitud. Quiere decir que sus hermanos que estaban en esclavitud no podían entender. Por eso la palabra que Dios me decía, que tenemos que tener una mente libre en medio de la cautividad o de la esclavitud. Porque hay personas que van a tratar de opacar. ¿Cómo? No te van a decir, desiste de ir a la iglesia, no, sino que te van a usar, vamos para allá, vamos para acá. Mira, tengo este plan, tengo este otro plan. Empiezan a distraernos del propósito de Dios. Y nuestro propósito empieza a morir. Amén. ¿Dónde estaba José? En el lugar correcto. ¿Dónde estaba? Con su familia. Y me gusta tanto la palabra de Dios que dice que un día su padre había mandado a sus hermanos a un lugar a que apacentaran y cuidaran las ovejas. Y su papá se dio cuenta que sus hijos estaban tardando. Su padre se da cuenta que sus hijos no están en el lugar y le dice, José, quiero que vayas donde están tus hermanos. ¿Y sabe qué dice José? Heme aquí. Amén. Estamos nosotros preparados para llegar a los lugares de esclavitud. Estamos nosotros preparados para llegarle darle libertad a la persona que está cautiva. ¿Sabe? Porque él entendía su propósito. ¿Sabe cuando yo pierdo mi propósito, iglesia? ¿Sabe cuando perdemos nuestro propósito? Cuando no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos dejamos mezclar, nos dejamos envolver y nos dejamos contaminar. Pero cuando tú tienes claro que el Espíritu de Dios reposa sobre tu vida, el Espíritu de Dios te va a hablar y te dice, te está diciendo que es un ángel, pero ojo que es un demonio. Ojo, te está diciendo que es una oveja, pero es un lobo. Amén. Amén. Necesitamos el discernimiento. Amén, amén. Y este hombre estuvo preparado para llegar al lugar de la esclavitud. ¿Sabe dónde estaban los hermanos? Planeando cómo matarlo. Y para allá iba José. ¿Tú sabes cuántos planes tiene Satanás para destruirnos? ¿Cuántos planes Satanás tiene para acabarnos? Pero la pregunta del millón que Dios nos hace, ¿estoy preparado para llegar a ese lugar? ¿Estamos realmente llenos del Espíritu Santo de Dios? ¿Estamos llenos del discernimiento? ¿O estamos totalmente distraídos? José estaba tan conectado con el Padre que se dejaba guiar por su padre biológico y se dejaba guiar por su padre espiritual. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, nosotros nos podemos someter. Nosotros podemos someternos aunque no nos guste. Yo siempre les he dicho, no crean que yo vine aquí a Villate porque a mí me gustó Villate, jamás. Pero cuando Dios me dijo, le dije, no me gusta, y me dijo, para allá va, ok. Amén. Amén. Y Dios nos coloca donde nosotros no queremos.
Pero lo más importante es que nosotros vamos conforme a la voluntad del Padre. Eso hace la diferencia. Amén. Que aunque estemos en valle de sombra de muerte, no temeremos más al mundo. Entonces, cuando nosotros nos dijeron que nos iban a matar en este barrio, nos hacían seguimiento, el pastor y la pastora se fueron corriendo, ¿no? Aquí nos quedamos. ¿Por qué? Porque había una palabra de Dios. Y tenemos que entender algo, que habrá momentos de soledad más grandes para nuestras vidas, que habrá momentos duros para nuestras vidas, que habrá momentos de cisterna, donde le tocó ir a José. Cuando él venía contento, dice que los hermanos dijeron, ¿lo matamos? ¿No lo matamos? ¿Qué hacemos? Dijo uno, vamos a echarlo en la cisterna, vamos a echarlo en el hueco. Y a veces Dios permite que nosotros caigamos en esos lugares de depresión, de soledad y de tristeza. Porque Él te da cuenta tú, quién está contigo realmente. Ahí sale lo que está en el corazón de la persona. Y hay veces donde Dios te dice, haz esto. Y tú le dices a Dios, no cuento con nadie. ¿Cierto? Porque nosotros siempre queremos contar con alguien. Nosotros siempre queremos que alguien nos escude, nos ayude. Pero habrá momentos donde Dios va a probar la palabra en nosotros. Si nosotros retenemos la palabra que Dios nos dijo por encima de tu familia, por encima de tus amigos. ¿Qué retienes tú más? ¿El acompañamiento o el consejo de un amigo o la palabra que Dios nos ha entregado? Porque si yo estoy reteniendo más el consejo del amigo, de la familia, estoy en esclavitud. Por encima de eso tiene que ir la palabra que Dios ha declarado. Yo le decía a Dios, yo no voy a hacer retiro de jóvenes este año. Por esto, y le dije a Dios, me voy a quedar quieta. Y el muchacho yo le llamaba y me decía, no te puedo alquilar el lugar, no te lo puedo alquilar, no te lo puedo alquilar. Y yo dije, bueno, me quedo quieta. Pero una palabra que Dios me dijo, tienes planeado hacer algo y no te voy a dejar en vergüenza. ¿Acaso soy yo Dios que miento? Y les digo, en una semana se organizó todo. Dios le dio la orden al hombre y me llamó y me dijo, pastora, está listo el lugar. Pastora, aquí tienes el dinero. Y la mayoría de jóvenes no tenían un peso para ir. Y me hacía falta, yo hacía la compra, yo hacía la lista y decía, Dios mío, me hace falta, pero tú me diste una palabra, Dios, que no faltaría nada. Amén. Y un día, salgo en el retiro, y cuando yo miro así, estoy sola, ni un líder estaba conmigo. Amén. Ni uno. Y quedé yo sola. Y empieza el Espíritu de Dios a ministrar. Y yo le digo, Espíritu de Dios, tú estás en este lugar. Estás tú después que estés tú. Amén. Yo me pude haber rendido. Yo pude retroceder con tantos obstáculos. Pero Dios había dado una orden. Y cuando Dios da una orden, necesitamos oídos espiritualmente activados a la palabra de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana, porque en esta mañana se abren los oídos que estaban cerrados. Amén. Todo aquel que está portando un propósito de Dios, hoy su vida sale a la luz. Hoy se despierta todo aquello que estaba dormido. Toda promesa y palabra que Dios te dio, quiero decirte que tiene cumplimiento. Tiene cumplimiento por encima de las circunstancias. Y Dios hace lo que tiene que hacer. ¿Saben qué yo decía cuando yo vi ese panorama donde yo estaba solito, jóvenes, siendo ministrado por el Espíritu Santo de Dios? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque la prueba era para mí. Amén. Porque la prueba era para mí. Pero me doy cuenta que contigo somos más que vencedores. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios. Amén. Amén. Tenemos a ese Dios grande y tenemos a ese Dios de poder. Amén. Hay algo que Dios me decía, algo que Dios me hablaba y me decía, cuando el espíritu de esclavitud entra en nuestras vidas, mis actitudes, mi carácter y mi negligencia harán que el propósito muera.
Si Dios te dio una palabra, tus actitudes tienen que ir de acuerdo a la palabra que Dios te dio. Pero a veces nos volvemos negligentes. Dios nos hace un llamado, Dios nos está hablando, Señor, espérate, Dios amado. Sí, yo sé que tú quieres, pero así que Dios me dijo que yo era evangelista, pero olvídate. Amén. Y decimos, es que Dios me va a usar, es que ya yo me veo con el micrófono, es que ya yo me veo en las calles, ya te ves, pero si mis actitudes van en contra de la promesa que Dios dio, se va a morir el propósito. Se va a morir el propósito. La Biblia dice, mira lo que dice la palabra, mira que nadie tome tú. Quiere decir que si Miguel no lo hace, lo hace Carmen. Y si Carmen lo hace, lo hace Evelyn. Y si Evelyn no lo hace, lo hace Brian. Pero de que se hace, se hace. Y a veces el propósito tuyo, si tú no lo cuidaste, te pasará a ti. Pero si tú lo desprecias, pasará a ti. Pero alguien terminará haciendo el propósito. Porque lo que Dios dice se cumple por encima de cualquier circunstancia. ¿Cómo están mis actitudes frente a la palabra que Dios me ha dado? ¿Cómo está mi comportamiento? ¿Estoy siendo diligente o soy negligente ante la palabra que el Padre me ha dado? La Biblia registra que José vivía situaciones tan duras, tan terrible, que cuando él llega a la casa de Potifar y empieza a ordenar todo, dice que Dios empezó a prosperarlo porque Dios estaba con José. Quiere decir que todo lo que José hacía le producía. No que la mantica de tomate tiene años que no pare, él le colocaba la mano, oraba y eso empezaba a multiplicarse. El ganado estéril empezaba a multiplicarse, todo en abundancia. Llegó la abundancia para la vida de Potifar a través de José. Amén. Amén. ¿Saben cuántos empresarios hay con el dinero en la mano? Amén. Pero necesitan un José. Necesitan alguien que llegue a ser de bendición. Porque ese hombre tenía dinero, pero no tenía la producción. Amén. Amén. ¿Sabe por qué le duermen? Porque veo como el enemigo está enviando datos para que usted se distraiga. Y este hombre llamado Potifar tenía todo, pero necesitaba alguien que multiplicara su finanza. ¿Habrá un José aquí en esta mañana? Amén, 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 ¿Habrá un amén. José por acá? Amén. ¿Otro por acá? ¿Habrá alguien que pueda llegar a un lugar que está desierto, que está destruido y diga, hoy voy con la bendición de Dios? Y en este restaurante que no se vendía, hoy llega la producción porque llego a bendecir este lugar. Amén. Necesitamos tener la visión de José y la bendición que este hombre portaba. En medio de tanta escasez, aparece José y llega a ser la bendición de Potifar. Y dice la palabra que todo lo que José hacía era prosperado. Todo lo que José hacía era prosperado. Y dice la palabra de Dios que este hombre llamado José es metido a la cárcel. Porque la mujer de Potifar le dijo, este perro está bueno, papacito, mira este hombre lindo, este hombre yo lo quiero. Amén, amén. Se le presenta la esclavitud en forma de una mujer. Tenemos que estar pendientes, yo le digo a los chicos y también a los adultos, cuando llegue esa Potífera a seducir, ¿estamos nosotros preparados para aguantar la tentación? ¿O nos vamos a doblegar? José estaba preparado. Cuando llegó esta ciudad, todos los días me decía, acuéstate conmigo, te mando la foto, mira a ver quién soy yo, mira a ver lo que vamos a hacer. Todos los días empezó a preparar la mente de José. Y esto es lo que Satanás utiliza. Amén. Todo aquí ven, en la mente. Cuando Satanás toca nuestra mente y nosotros cedemos, nos esclaviza, perdemos el año. Nosotros no podemos hacer nada físicamente, pero con nuestra mente hemos hecho todo. Amén. Quiere decir que la mente de José estaba para Dios.
¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Estamos preparados para los dardos que Satanás me está enviando? ¿O estamos a punto de caer en la seducción del diablo? Y dice que José, al ver que esta mujer le quita la ropa, este hombre sale corriendo. Otros le dijeran en este tiempo: qué bobo, ese pelado está falto de muchas cosas, está crudo. Pero sabe que este hombre tenía propósito. Y este hombre dijo: yo tengo una mente libre en medio de la esclavitud. Porque cuando nosotros tenemos la mente puesta en la libertad que Dios nos ha dado, sabemos que el pecado es algo que no lo podemos hacer. Es algo que empezamos a aborrecer. Y uno puede decir que el sexo es lo más rico, sí. Pero cuando la persona tiene propósito, dice: no es lo más rico. Lo mejor es estar en la presencia de Dios. Dáselo fuerte en esta mañana. Amén. Hay placeres que parecen ricos, pero lo que no sabemos que esos placeres son esclavitud para nuestra alma. Usted sabe la lucha que hay en esta mañana para que usted no venga, para que usted no escuche la palabra, para que usted no accione. Hay ángeles y hay demonios, así como usted ve en las películas, los muñequitos, el godero y la palomita, así. Parece mentira, pero es algo tan real, donde Satanás está peleando nuestra alma. Y nosotros tenemos que estar con el discernimiento puesto, con la brújula. ¿Para dónde vamos? ¿Para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, derecho, cruzo, me desvío? Necesitamos. Y dice la palabra de Dios que José, porque esta mujer lo blasfemó, llegó a la cárcel. A veces Satanás, a través de tanto acoso, nos encierra en la cárcel. La cárcel de las emociones. Podemos estar físicamente libres, pero hay un pensamiento que viene todos los días, ¿cierto? Pensamientos de odio, pensamientos de venganza, llegan todos los días. Podemos estar libres, pero estamos presos. Estamos en una cárcel espiritualmente, estamos en cárceles emocionalmente, donde nos repite y nos dice: aquí nada te sale bien, aquí nadie te quiere. Que nos alimentan todos los días la esclavitud, y nosotros tenemos que tener el discernimiento espiritual. Amén. Para entender que son dardos de Satanás. Ay, es que me duele aquí, me duele acá, ay, que me duele. Hay un diagnóstico, hay este diagnóstico, hay que voy para el médico. Tremendo. Y son cárceles donde el enemigo nos quiere tener todo el tiempo, hablándonos y haciéndonos sentir lo peor. ¿Cuántas veces hemos llegado a esas cárceles? No, yo no escucho. ¿Cuántas veces hemos llegado a esas cárceles? ¿Y cuántas veces nosotros alimentamos la esclavitud? Todos los días tenemos la esclavitud gordita. Y la esclavitud está tan cómoda que dice: yo no me voy, porque allá me dan desayuno, merienda, almuerzo, merienda, comida, merienda y merienda. Amén. Y a veces la esclavitud no se quiere ir de nuestras vidas, porque la tenemos tan apapachadita, la tenemos tan consentida, y la esclavitud se sigue alimentando. Y nosotros tenemos que tomar una decisión: o es el espíritu de adopción o es el espíritu de esclavitud. Amén. Alguna de las dos. O somos esclavos o somos libres. ¿Cómo están en el Señor? Más o menos, eso no existe. Es que yo voy a la iglesia a veces, ¿sí? Y o somos fríos o somos calientes. Si estamos tibios, ¿qué pasa? O vomita. ¿Quién se quiere tomar un vaso de agua así tibiecito ahora? Nada más ahorita sola, así un vaso de agua tibio. ¿Le provoca? ¿A cuánto le provoca? Es desagradable el agua tibia sola, ¿verdad? Así a veces nosotros somos para Dios, desagradable. Y cuando uno se toma, una persona se está intoxicando, le da un vaso de agua tibia y de lo que tiene se va para afuera. Empieza la persona a vomitar. Por eso Dios nos dice en esta mañana: espíritu de adopción o espíritu de esclavitud. Aquí no hay más. Y dice la palabra de Dios que mientras José estaba en la cárcel, se encuentra con muchos esclavos. Esclavo de droga, esclavo de alcoholismo, esclavo de violencia, esclavo de pornografía. Se encuentra con tantos esclavos en ese lugar.
y meten a José dentro de la esclavitud. Pero le dan una palabra y le dicen: ay, José, tú eres muy buena persona, tú tienes algo, tienes un comportamiento, aunque allá afuera estén diciendo de que tú eres un abusivo y un violador. Amén. Amén. Vea, su reputación quedó por la calle. Digan ustedes, ¿dónde lo iban a meter a trabajar? Los hombres le dijeron: ese hombre no entra a mi casa, me viola a mis hijos o me viola a mi mujer. Pero había uno que sabía quién era José. Y donde José llegaba, la gracia de Dios se derramaba sobre su vida. ¿Qué hacemos nosotros cuando hay una blasfemia contra nosotros? Una blasfemia destructiva. A mí un día se me paró alguien en la calle y me dijeron: así por ti se murió mi familiar. Así me lo dijo, me lo gritó. Y yo quedé impresionada. Yo dije: Dios mío, ahora ¿hasta qué soy yo asesina? Así dije yo. Y ese día yo quedé tan conmocionada que me acerqué a la hermana Dori. Dije: hermana Dori, ahora me están culpando de asesina. Imagínense usted. Y yo dije: ¿qué hice yo para matar a esa persona? Si cuando esa persona, antes que le sucediera, Dios me dijo: siéntalo y háblale. Y me dijo: no tienes culpa. Amén. Estamos preparados para que nos pisoteen. Estamos preparados para que pisoteen nuestro nombre, para que inventen, para que digan. Pero ¿saben qué? Que vale la pena, porque somos un propósito. Y aunque habló y habló y habló y habló toda esta mujer y regó y le dijo a los criados de la vecina: es un violador. Cuando llegó a la cárcel le dijeron: no, tus palabras, tus hechos hablan más que lo que aquella persona está diciendo de ti. Y dice que tanta gracia halló José que le dijeron: te entregamos las llaves de la cárcel. Amén. Administra la cárcel, que tú lo haces mejor que nosotros. Te pueden maldecir, te pueden humillar, te pueden golpear, pero cuando hay propósito de Dios, tú vas a reverdecer. Amén, 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 amén. Porque tiene la adopción del Padre. Y el Padre dice: ese es mi hijo, yo lo defiendo. Ya métase conmigo. Yo se lo digo por experiencia: métase conmigo. Dígame. Que mañana más tarde usted me ve y me dice: perdóname, pastora. No porque yo sea la reina, sino porque yo dije que Jehová sería mi Padre. Y que Él estaría dispuesto a defenderme día y noche. Dígalo hoy en esta mañana: Jehová es mi Padre, vamos, dígalo. Y Él peleará por mí. Amén, amén. Amén. Ya pueden levantar el mejor altar. Pueden hacer lo que sea. Yo estaba en la cocina y le dije: ya viene. ¿Sabe qué? Más poderoso es el que está conmigo. Allá yo fui a visitar y yo: ay, Dios mío, ya viene. Amén. Amén. Cuando nosotros tenemos el espíritu de adopción, ¿qué diablo ni qué diablo? El diablo viene y dice: no, ya está Jehová contigo, me voy. Porque vea Jehová con espada desenvainada. Y el poder y la presencia de Dios hace que los demonios huyan. Amén. Hace que los demonios huyan y no toquen tu cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Santo. Pueden hacer lo que quieran hacer, pero donde está la presencia de Dios, Satanás le toca huir. Por eso dice la Biblia que Satanás huirá de nosotros. Tremendo. Y es la autoridad que tú y yo tenemos cuando le damos el privilegio de que Dios sea nuestro Padre. Ay, yo no puedo meter con Evelyn, tengo que huir, tengo que salir corriendo. Quisiera llegar a la casa cenando, pero no puedo. Le toca a Satanás salir huyendo. Y están llega a su vida dos hombres, el panadero y el copero, y todos dos empiezan a tener sueños. Y empiezan a tener sueños: mira, yo soñé esto, y el otro decía: yo soñé lo otro. Y él viene y le interpreta el sueño a los dos. La relación que estaba dormido. Porque mientras estamos en la cárcel, no soñamos. ¿Quién sueña en la angustia? Si en la angustia es cuando estamos nosotros en el desespero, no tenemos ni siquiera cómo pensar. Pero sabes, Dios le dice que nunca se te olvide que tú eres un soñador y que mis sueños todavía siguen. Amén,
Amén, aleluya. Amén. Hay sueños que Dios todavía lo tiene en pie preparado para nosotros. Y dice que estos hombres salen y José le dice: acuérdate de mí cuando salga, copero, dile al rey que yo interpreto sueños, que yo puedo hacer algo, que yo puedo barrer, que yo puedo limpiar. Pero dice la palabra que al copero se lo olvidó. Por eso la palabra de Dios nos enseña: maldita el hombre que confía en el hombre y pone su esperanza en el brazo de carne. A veces nosotros quisiéramos adelantar las cosas, diciéndole: ay, deja mi casa para que hables conmigo, ve y ora a mi casa, haz un ayuno, haz algo. Señor, haz algo. Y nosotros le decimos, a mí me pasó así. Le dije: vecina, hágame el favor y ayúdeme aquí. La vecina lo que hizo fue que me dio la espalda. Y me quedó un dolor de cabeza y dijo: Señor, perdóname. Perdóname, porque hay una palabra que dice que todo lo que te pida a ti en el secreto, tú lo vas a recompensar en público. Amén. Me tocó pedirle perdón a Dios por estar pidiendo una ayuda. Necesitamos entrar en el secreto. Y este hombre llamado José sale de la cárcel en el tiempo que Dios tenía preparado. Pero aunque estaba en la cárcel, jamás se vio como un hombre preso. ¿Sabe por qué? Porque decía: soy un hombre de propósito. Podemos estar en la ruina, podemos estar en la escasez, podemos estar en el dolor, en la inmundicia, donde quiera que nosotros estemos. Pero yo tengo que saber que soy un propósito de Dios. Vamos, díselo tú mismo, a mí mismo: soy un propósito de Dios. Vamos, que el infierno lo escuche. ¿Quién te está hablando? Y dice la palabra de Dios que Dios honró cada lágrima de José. Amén. A nosotros nos gustaría llegar así, ya, de allá hasta acá un solo paso y saltarnos tantos obstáculos y ya vencí. Pero no, aquí nos toca venir desde allá hasta acá caminando. Paso a paso. Y Dios tenía preparado grandes cosas para José. Pero si Dios no quebrantaba a José, José iba a llegar con arrogancia. José iba a llegar con altivez. José iba a llegar con esclavitud. ¿Y sabe qué es lo más difícil que hay en la vida? Una persona que vive en esclavitud. Porque tú le corriges, le dices algo, te ofende. Tú le dices algo, te maldice. Tú le dices algo, te echa brujería. Tú le dices algo, te manda a volar. Amén. Si hay algo peor en la vida, es una persona esclava. Y Dios necesitaba que José fuera diferente a sus hermanos. ¿Sabe? Habían 12 hermanos de José. Con él 11, claro está. Pero eran 12 hermanos. Y Dios dijo: de todos ellos, el único que está dispuesto a pagar un precio por todos ellos se llama José. ¿Estamos nosotros hoy dispuestos a pagar un precio por nuestra familia? ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar un precio por aquel que nos quiso violar un día? ¿Estamos nosotros dispuestos por aquel que un día te robó la herencia? ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar un precio por aquel que iba donde tu mamá y te indisponía a ti? Por aquel que te acusaba falsamente. Por aquel que un día tú le diste la mano y después te dio la espalda. ¿Estamos dispuestos? Estamos dispuestos. Estamos dispuestos a perdonar aunque nos griten todos los días: no sirves. Estamos nosotros dispuestos a perdonar a aquella persona que nos utilizó para burlarse y después nos dejó. Y dice la palabra que un día Dios corona a José de muchas bendiciones, lo hace gobernador y tantas cosas. Pero me gusta una palabra que él le declara a su papá. Y eso está en Génesis capítulo 42. Génesis 42. Ya se lo pongo. Génesis capítulo 42. Ya se lo digo. Sí.
Perdón, Génesis 41, 52. Vamos a leer desde el versículo 51. Génesis 41, vamos a leer el primer versículo, que es el 51. Es el primer libro de la Biblia. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Génesis 41, 51. Dice nuevamente: y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Génesis 41, 51. ¿Sabe qué estaba diciendo José? Dios me hizo, Dios me hizo. ¿Sabe qué quiere decir esa frase? Que Dios llegó a su vida. Amén. Que se dejó transformar. Aleluya. Que su vida fue totalmente diferente. Amén. Que Dios no permitió que su vida se perdiera. Amén. Estaba en el hombre en el día de la bendición, siendo rico, siendo próspero. Y la primera frase que dice José es: Dios me hizo. Amén. No dice Dios, yo, no. Dice Dios me hizo. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. O sea que Dios hizo que él se olvidara de que él barría, trapeaba, cocinaba. No. Dios hizo que él se olvidara. Cuando habla de trabajo, es de todas las dificultades que él pasó. Como cuando nosotros decimos: cuando yo estaba pequeño pasé trabajo. Lo que Dios estaba diciendo era que Dios lo había hecho olvidar sus malos momentos. Y a veces nosotros lo que más recordamos son los malos momentos. ¿Cierto que sí? Y él dice: Dios me hizo olvidar todo mi mal momento y todo lo que viví en la casa de mi padre. ¿Qué había vivido José? Traición, burla, humillación, deseo de muerte. Tantas cosas vivió José. Pero él dijo: Dios me hizo olvidar de todo lo malo que yo había vivido. Amén. Quiere decir que todo ese tiempo Dios empezó a trabajar en la vida de José y sanó su corazón. ¿Sabe por qué? Porque permitió de que Dios fuera su padre. Y cuando Dios es nuestro padre, nos tiene que corregir, nos tiene que enseñar, nos tiene que educar. Amén. El versículo 42 dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué hizo Dios en la vida de José? Una vez más, lo bendijo. Y él por eso le iba a decir: mira lo que yo tengo, allá están mis hermanos muertos de hambre. No, Dios preparó su corazón para cuando él se encontrara con sus hermanos y su familia, que venían arruinados, que venían con hambre, que no tenían casa. Dios lo preparó para que él fuera de bendición para sus hermanos. Amén. ¿Estamos nosotros preparados para bendecir a los que nos maldicen? ¿Estamos preparados nosotros para bendecir a todos aquellos que nos maldicen? La Biblia dice que si tiene hambre, hay que darle de comer. Pero ¿qué hacemos nosotros? Cerramos la puerta. Y aquí no van a venir. Desagradecidos que son. Bastante que le ayudé y mira cómo me pagaron. Amén. Amén. Este hombre entendió que valía la pena pasar momentos tan duros. ¿Saben que cuando tú y yo tenemos al espíritu de adopción, entendemos que cada prueba es la mejor oportunidad que Dios nos está dando para que estemos en su presencia, para sanar nuestro corazón? ¿Cómo actuamos nosotros cuando un hijo se levanta contra nosotros? Amén. Yo que lo parí, yo que lo llevo al médico, yo que me trasnoché. Amén. Tantas cosas. Y el enemigo: sí, mi amor,
Síguele diciendo, y entre más uno le dice, más se llena de resentimiento, más esclavitud y más esclavitud. Pero nosotros podemos decir, yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mi generación. Amén. Amén. Y podemos bendecirlo. Y podemos declarar lo contrario. Amén. ¿Qué queremos nosotros? ¿Vivir en esclavitud o vivir en el espíritu de adopción? Es algo que nosotros tenemos que decidir. Nadie nos va a imponer. Es una bendición poder estar en el espíritu de adopción, donde nosotros podemos clamar Abba, Padre. ¿Sabe qué significa esa palabra? Cuando nosotros miramos a Dios y le decimos, papito mío. O sea, Abba, Padre es una palabra de amor tan profunda que uno se puede abrazar fuerte de Dios y decirle, me siento tan solo, me siento tan cansado, me siento tan sin fuerza, pero ¿sabe? Hoy vengo a abrazarme de ti, papito mío. De pronto, si nunca tuvimos un papá, no sabemos. Por lo menos yo nunca me crié con un papá porque mi papá murió cuando yo era bebé. Pero hoy que conozco a Dios, digo, tengo el mejor papá. Antes buscaba a mi papá por donde sea. Hasta le dije a mi suegro, tú eres mi papá. Y me dijo, amén, tú eres mi hija. Buscaba un papá. Pero hoy entiendo, la palabra de Dios se cumple, aunque padre y madre me dejen, aunque el marido mío no esté, aunque mis hijos no estén, aunque no esté mi hermano, mi padrino, aunque no esté nadie, Jehová me recogerá, porque Él es nuestro Padre. Dale un aplauso fuerte a Dios en esta mañana. Y vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, vamos a levantar.